inglés, pero que es un rato que estaremos pues eso, hablando en inglés, pero luego tendremos una oportunidad para las preguntas del público que ya están llegando. Entonces, let's start if you want. Empecemos, pues tengo una pregunta que es casi metodológica. Hablaba acerca de las 7 civilizaciones, ¿no? ¿Por qué estas? ¿Por qué no otras civilizaciones? Ya sé que lo ha comentado, ¿no? El editor y demás, pero ¿por qué estas 7? ¿Se nos escapa algo? A lo mejor podríamos haber incluido otras, ¿no? Pues mi respuesta es que es una buena pregunta, y otra forma de preguntarlo sería ¿y por qué no está España? Lo siento, lo siento. Si hubiera tenido más espacio, si el editor me hubiera dejado, por supuesto que hubiera incluido España, pero esta es mi metodología. Yo hablo con historiadores económicos acerca de su idea de lo que es una edad de oro, una edad dorada. Grandes innovaciones en distintos sectores en el mismo momento. Y la verdad es que según quién me daban una respuesta distinta, pero todo el mundo incluyó estas. Así que estas eran las 7 imprescindibles. Por eso esta es una de las razones. Y luego, bueno, pues encantado de escribir una segunda parte, ¿no? Pero estas son las 7 primeras. Pero en el caso de España, pues España desde luego asoma, ¿no? En todas estas culturas, por supuesto, porque apreciamos cómo la Escuela de Salamanca, por ejemplo, ha sido absolutamente esencial cuando hablamos de los conceptos acerca de la ley, de la libertad económica, de los derechos individuales, de la casa, los debates acerca de los derechos de los indios. Nos vamos al 1550 y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, establecido por el gobierno de España. Ahí empezamos a hablar acerca de los derechos humanos y, por supuesto, también las aventuras de España, porque España y los portugueses son quienes empiezan esta globalización, pero no es una civilización. No estamos hablando de culturas aquí y allá. No, son culturas que están en constante diálogo, que aprenden de los demás, que toman prestado lo mejor. En concreto, en relación con España, y la razón por la que ha sido un poco difícil incluirlo es porque es cierto que había una creatividad intelectual y artística fantásticas durante la Edad de Oro, pues en cuanto a la economía no se aprecia tanto. En términos más amplios no se acaba de ver que se acabe un poco con la pobreza. Esto no se podía, por tanto, incluir en un capítulo. Sí, pero no estaba pensando en España, por ejemplo, el Imperio Otomano, ¿no? También. India, claro, sí. Esas civilizaciones fantásticas, claro que sí. Y luego en el libro identifica factores comunes, ¿no? En el auge y declive de estas 7 civilizaciones. Hay un concepto importante que es el de la apertura. Lo hemos leído en otras obras, ¿no? Estar abiertos al comercio, a ideas. Y es una pregunta doble. La primera parte es ¿qué lecciones hemos podido aprender para enfrentarnos a desafíos actuales? Y luego, esto es inevitable, estamos hablando y están cayendo las bombas en Medio Oriente, en este preciso instante. ¿Qué lección, qué hallazgo en el libro que sea idóneo para esta situación? ¿Cómo poder resolver estas crisis? Definamos como queramos la crisis, ¿no? No se entiende claramente lo que está pasando. Así que, ¿qué diría usted? ¿Cómo aprovechar estos hallazgos? Es muy concreta, ¿no?, la pregunta. Mi respuesta es que esta pregunta me la han formulado de forma constante estos días. ¿Cuál es el paralelismo más cercano, ¿no?, sobre todo hablando de Medio Oriente? Lo bueno acerca de escribir acerca de la historia es que siempre hay algún paralelismo, ¿no? Yo creo que nos acercamos a Medio Oriente si pensamos en Europa en los siglos XVI y XVII. Había muchos estados básicamente autoritarios que se peleaban por la religión o, por lo menos, eso es lo que decían, que se peleaban
constantemente acerca de la religión, preocupados por sus rivales, por sus vecinos, y esto pues es preocupante porque a Europa le llevó mucho tiempo dejar estos años atrás, pero por otra parte apareció la Ilustración y se decidió, vamos a dejarlo, vamos a dejar de intentar obligar a los demás a atenerse a nuestras ideas. Vamos a dejar que la gente viva su vida en el mundo ilustrado. No sé si esto va a suceder ahora. Y luego la diferencia también es que ahora mismo hay una potencia superior que interviene desde el extranjero. A mí me encantaría que esto acabara con paz y libertad para el pueblo de Irán, y de hecho Irán aparece en el epílogo, ¿no? Y digo que podría ser una posible gran edad dorada a futuro, porque los iraníes son muy exitosos en todas partes del mundo, menos en Irán, o sea que hay algo ahí. Ahora, las guerras son un lío y no sabemos cómo van a acabar las cosas. Puede que sea una nueva dictadura, más caos. Puede ser que el país entero se descuajeringue, porque esto también nos lo explica la historia. No es suficiente con tener buenas intenciones, y eso, bueno, pues lo vemos, ¿no? Porque el movimiento se demuestra andando. Yo planteo que podría suceder algo importante relacionado con los órdenes mundiales. El mundo tradicional americano, orden mundial americano, está ahora mismo descomponiéndose. Esto es así. Nos estamos distanciando de un orden basado en reglas y ahora más bien pues estamos viendo un sistema que plantea que el más fuerte vence. Y desde luego a los aliados en la OTAN, en Canadá, en Dinamarca, lo de hacerse con Groenlandia, pues haciendo las cosas que está haciendo Estados Unidos es muy parecido a lo que hizo Atenas en su momento, porque Atenas era percibido como un socio fiable. Todos querían cooperar, pero en cuanto a Atenas goza de esa superioridad militar, sienten la tentación de aprovecharla en contra de sus aliados y les atacan para hacerse, por ejemplo, con las minas de plata, y los otros estados, estados-ciudad, empezaron a plantearse que quizás había que buscar nuevos amigos. No es que fuera otra cosa más que el principio del declive de Atenas. Bien, pues hablando acerca de la descomposición, muchas de las civilizaciones que estudia colapsan cuando se cierran, ¿no? Cuando miran más bien hacia adentro y no hacia afuera. Da usted algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, esto de estas dinámicas internas y la presión externa, ¿qué sucede? Estas limitaciones, por ejemplo, ¿cómo se explica el declive? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿El papel es distinto? ¿Lo externo? ¿Lo interno? Yo diría que ambos son importantísimos. Ambos papeles son importantísimos en términos históricos y a menudo se da una interacción, ¿no? Una amenaza exterior que hace que te hagas un poquito más espartano, porque de pronto el mundo es muy peligroso y ¿por qué no esconderse de ese mundo? Y luego, pues es un poco como este instinto, ¿no? De huir. Ves un depredador y ¿qué haces? ¿Huyes? ¿Te enfrentas? Lo mismo pasa con las sociedades, ¿no? ¿Qué haces? ¿Eriges un muro o luchas contra el resto del mundo? Esa es la tentación más importante. Pero luego también se da este cúmulo lento de intereses especiales que están encantados con las cosas tal y como están ahora mismo, porque han desarrollado su poder político o económico basándose en un sistema en concreto y no están buscando una novedad que les vaya a amenazar. Y por eso, incluso sociedades muy estables al cabo de un tiempo, y hemos leído al economista Rawlson, que escribía acerca del auge y declive de las naciones, algo así se llamaba la obra, y apunta que llega un momento en que
has acumulado tantos intereses especiales, tienes tanta regulación que es muy difícil abrirse a nuevas ideas, tecnologías, modelos de negocios. O sea que podría ser un proceso lento, interno también, el que lo causara. Otra pregunta. Antes hablaba de imitación, innovación, pero yo quisiera hablar un poquito acerca de ser abiertos. ¿Cómo explicar que florezcan las civilizaciones? Pues por la apertura, ¿no? Pero parecería que ahora no vamos en ese sentido. Los países son cada vez menos abiertos, parece, ¿no? Hay una tendencia a cerrar fronteras, hay una tendencia a impedir que las ideas se propaguen internamente, sobre todo las que vienen de fuera, se impide la entrada de personas a países, se impide el flujo libre de bienes y servicios. Todo esto indicaría un colapso de nuestra civilización a corto plazo. ¿Qué diría? ¿Y las civilizaciones? ¿Cuáles van a ser las que colapsen? ¿Occidente? ¿Europeas? ¿Qué diría? Bueno, vaya, qué preguntas. Mi respuesta tendría que ser que creo que todos recientemente nos estamos convirtiendo un poquito más en espartanos, porque las cosas como son, ha sido tremendo, ¿no? La pandemia, las guerras, Putin, es que parece que el mundo es un lugar muy peligroso y parecería muy razonable la solución de cerrar la puerta y las ventanas. Y algunos, de hecho, aprovechan para desarrollar su carrera política, porque eso es lo que dice Trump, ¿no? Es una locura lo que hay fuera, pero yo voy a construir los muros, yo voy a protegeros, yo voy a imponer aranceles para protegernos a nosotros mismos. Esa tendencia existe en todas partes. Lamentablemente no lleva a nada, porque lo que estás haciendo es impidiendo acceder a tecnologías, competencia, a las personas más listas que estén en otros lugares. Así que es una tentación y es muy peligrosa esta tentación, porque va a ser, desde luego, imponente a mayor plazo. Pero sí que yo quiero señalar una cosa. Y esto, recordemos, en 1930 América hizo lo mismo, impusieron aranceles y nosotros reaccionamos igual, también lanzamos aranceles, pero esta vez no. Esto es diferente. Hemos aprendido de la historia. La guerra comercial es una guerra muy rara. Nos turnamos para pegarnos puñetazos en la cara y parece que hemos decidido, vale, pues que los americanos se peguen puñetazos ellos solos. Nosotros vamos a intentar no hacerlo. Tenemos estados como Brasil, como la India, que han firmado cada vez más acuerdos comerciales. Está el acuerdo Mercosur, está el acuerdo de la Unión Europea y la India. Parece que nos hemos sabido dar cuenta de que el mundo es grande y las ideas y las tecnologías van a aparecer en otros lugares. Y si nosotros no nos abrimos, otros las van a aprovechar y ellos serán efectivamente los siguientes ganadores. Que me lleva a tu pregunta, ¿cuál va a caer antes? Pues es una excelente pregunta, aunque difícil, porque todo depende de la elección, la batalla de las ideas. Esto no está grabado en piedra de ninguna manera. Tiene que ver con nuestras políticas y lo que decidamos hacer. Hay todo un género de pensadores que dicen que Europa está abierta y que estamos en declive. Sí, hay algunas señales, es un continente viejo y tenemos miedo de lo que podemos perder. Por otra parte, hemos conseguido superar el euro, la crisis de la pandemia. Lo hemos conseguido y aquí seguimos, vivitos y coleando. Y en cuanto a la paridad del poder adquisitivo, Europa en general ha crecido casi tan rápidamente como América desde el principio del milenio. Y esto es porque tenemos las economías de Europa del Este y del Central que se han integrado al resto de Europa y eso es un logro impresionante, pero todavía hay muchísimo potencial ahí. Creo que esta crisis es lo que nos hace darnos cuenta de que hay
hay algunas cosas que tenemos que hacer en lo que se refiere a desregulación y profundizar en el mercado interior. No me rindo en cuanto a Europa. Me preocupa realmente más América ahora mismo. Volveremos a ello luego. Si pudiese elegir un área de política, por no poder utilizar un mejor término, para ayudar a nuestras sociedades, por ejemplo, educación, gobierno, instituciones del gobierno o cambios culturales, ¿qué área tiene el mayor potencial de conseguir el objetivo de ayudar a nuestras sociedades prosperar? Solo puedes elegir uno. Bueno, pues en ese caso voy a hacer un poquito de trampa y voy a hablar de una macropolítica que puede aunar recursos y conocimientos y capital. Volviendo a la cuestión sobre Europa, somos 500 millones de personas, pero no tenemos un mercado interno que funcione bien, porque el mercado de capitales depende de las normativas nacionales. Si pudiésemos conseguir que eso funcionase, tendríamos a 500 millones de personas que con sus conocimientos, con su capacidad empresarial, tendría un nuevo imperio romano donde una idea que aparece en algún sitio del continente rápidamente se puede aprovechar en otro sitio. Podemos conseguir capital para que los jóvenes empresarios europeos no tengan que ir a Estados Unidos a conseguir financiación para sus proyectos. Y habrá buenos servicios financieros porque apretando un botón tendrán acceso a todo el mercado europeo. Esa sería la macro política que me gustaría para que esto fuese una realidad. No es hacer trampa, es una buena respuesta. Porque la buena noticia es que necesito a tantos jóvenes empresarios europeos. Esa es buena noticia. Ahora, la mala noticia es que esos jóvenes a los que conozco, los conozco en Estados Unidos. No es porque no les guste Europa, es porque ahí es donde consiguen el capital para prosperar. Me gustaría preguntarle otra cosa, a ver cómo lo puedo explicar. La negación, la idea de la negación, porque antes dijo en su charla que hay que ser optimista, ¿no? No solamente hace falta inventores e institución, hace falta una mentalidad optimista. Como ciudadanos, no como inventores, sino personas que llevan a cabo su vida diaria. Somos realistas a la hora de identificar problemas de la civilización y sus soluciones. ¿Qué papel tenemos que desempeñar como ciudadanos? Lo que Juncker, el expresidente de la Comisión, dijo: sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo conseguir que nos vuelvan a elegir si lo conseguimos. Este es solo un ejemplo. Pero ¿somos responsables o vemos claramente como ciudadanos los problemas que existen y cómo enfrentarlos? No. Pocas personas dedican su tiempo a pensar en las instituciones, en políticas públicas y responsabilidad fiscal, porque solo vemos el otro lado de la máquina que hace salchichas. Muy pocas personas están en una situación privilegiada, pero también deprimente, de pensar en todo el proceso por el cual se hacen las salchichas, si me permiten utilizar esa analogía. No somos realistas, desde luego que no, pero el mayor problema es que los que sí están involucrados y deberían de hacer las cosas mejor, niegan la situación. Y esta es una señal tradicional del declive de una sociedad. Cuando
gastamos más de lo que podemos, pensamos más en el consumo que en la producción, no queremos pasar por el problema de crear destrucción, que es lo que necesitamos para tener mejores modelos de negocio y dejar que desaparezcan los antiguos. Si te sientes demasiado cómodo, no quieres pagar ese precio para conseguirlo. Y eso creo es el deber de los buenos líderes, el plantearse en serio, de forma adulta, cuáles son esos desafíos y qué es lo que podemos o no podemos hacer. No hay una solución perfecta, hay que sacrificar una cosa por otra, hay soluciones de compromiso y siempre hay un precio que pagar por un mejor resultado mañana. Ahora mismo sí que estamos en negación y es una pena. Estaba pensando también no solamente en su metáfora de la máquina que hace salchichas, está muy claro, veo claramente la imagen, pero antes estuvimos hablando sobre esto, sobre una experiencia que tuve yo en su país, en Suecia, cuando era un profesor que estaba visitando una ciudad universitaria, Lund, que no es demasiado diversa, pero Valvía en Malmö, que está muy cerca. Y Malmö es un universo totalmente distinto, sobre todo después de la enorme migración que ha habido en 2010, después de la guerra en Siria. Y vi cosas ahí que vienen directamente de una película de Hollywood. Tiroteos, muertos en la calle. Y cuando al día siguiente, después de ver todo esto, me fui a Luna a trabajar a la universidad, hablaba con los colegas ahí en la universidad y me decían, te lo estás inventando. No es posible que lo hayas visto. O si lo has visto, no lo entiendes porque no eres sueco. Bueno, pues yo les decía, lo he visto con mis propios ojos. Y entonces algunas veces digo esto porque tenemos algunos prejuicios o ideologías que evitan que veamos la realidad o no nos permite tener una conversación franca sobre los problemas sociales y las consecuencias buenas y malas de la migración. ¿Qué opina al respecto? Sí, algunas veces vivimos en realidades distintas, aunque podemos estar a una distancia de unas cuantas manzanas solo. Yo he vivido en Malmö durante 5 años y este tipo de diálogo podría producirse entre personas que viven en diferentes partes de la ciudad también. Es muy difícil mirar por encima de tu experiencia diaria, tu experiencia local. Mirar más allá es difícil y por varios motivos estamos donde estamos y obtenemos información de lo que está pasando en el mundo a través de una gran distorsión de medios, de redes sociales, y esto realmente no nos ayuda a entender lo que está pasando en otros sitios. Creo que es muy válido lo que ha dicho. Lo entiendo y es uno de los motivos por los cuales necesitamos una mejor comunicación, más diálogo. Tenemos que estar abiertos a las experiencias de otros y ver otras cosas y no pensar que cuando nos cuentan algo es de una película o se lo han inventado. Mi última pregunta, porque tenemos muchas preguntas del público. Mencionó usted en su charla que vivimos en una edad de oro sorprendente, si la podemos mantener viva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podríamos mantenerla viva? Podríamos hablar de esto durante horas, lo sé, pero denos algunas ideas de lo que piensas son obstáculos para mantener viva esta edad de oro. En primer lugar, voy a dar un poco de esperanza. Voy a ser positivo. Yo creo que esta edad de oro en la que estamos viviendo ahora es distinta a todas las que vivimos en el pasado, porque no es regional. Cuando cayó Roma, ahí fue el final. La gente no perdió los conocimientos sobre tantísimas oficios y tuvieron que reaprenderlo. Perdieron la capacidad
de crear oxígenos estancos, y entonces tuvieron que beber vino durante muchos años. La diferencia esta vez es que aunque España o Suecia o América fuesen a desaparecer, todos esos conocimientos, todos los logros tecnológicos de nuestros países no desaparecerían, porque vivimos en una civilización global, no en lo que se refiere a nuestras políticas o valores, pero sí en cuanto a los conocimientos, porque nos podemos comunicar de forma instantánea con todos los demás. Y esto me da esperanza para la humanidad, que aunque fracasemos en algunos sitios, siempre y cuando algún sitio siga siendo creativo, podemos aprender de ellos y imitar sus mejores ideas. Ese es un motivo por el cual, aparte de que, bueno, a menos de que haya un apocalipsis nuclear, pero creo que no vamos a perder esta civilización. Pero claro, eso no conforta a los lugares que sí pueden fracasar. ¿Y cómo podría suceder? ¿Y cuáles son las tendencias? Pues creo que viene con esta pérdida de autoconfianza cultural, la falta de emocionarse sobre las nuevas tecnologías o nuevos negocios o nuevas soluciones a antiguos problemas. Cuando tenemos temor de ello, no vamos a ver que nuevas generaciones entren en ello, no van a obtener el capital y el capital cuando lo hagan. Y eso sería el inicio de un declive, pero más lento. Una vez que eso sucede, empieza el declive. Para mí es muy importante mantener ese espíritu de emoción. Es nuestro deber, diría yo, ser optimista cuando las cosas nos dan un poco de miedo, porque el pesimismo es una profecía que se cumple por sí misma. Y luego combinar ese pesimismo con muchísimas regulaciones que hace muy difícil poner a prueba ideas nuevas. Si además de esto tienes una situación donde hay una enorme deuda que es muy difícil de pagar, lo que quiere decir que estás en manos de los mercados internacionales, entonces un pequeño declive se puede convertir en un rápido declive. La respuesta de Hemingway de cómo entró en bancarrota, dijo primero gradualmente y luego de repente. Bien, lo que describí antes lo podemos llamar pues como un depósito de esperanza. Yo quiero ser tan optimista como usted. Muy bien, creo que Popper dijo en su última conferencia o en su última entrevista, tenemos el deber de ser optimistas. Sé que no es fácil todas las mañanas cuando nos levantamos, pero si somos pesimistas, nos rendimos. Hay que pensar que hay una salida, no optimismo complaciente, pero lo tenemos y está en nuestras manos.